Hoy, en la pluma rockera, un escritor, rockero, que vive la vida disfrutando de los pequeños y a la vez grandes placeres. Tiene alma de luchador, combativo, muy amigo de Enrique Villarreal, el Drogas, Barricada. Dice que las letras de sus canciones son de lo mejor de este país y que junto a él hay grandes letristas, pero que no se les hace justicia. Acaba de publicar su primera novela, una road movie ambientada en Barcelona. Hola, buenas tardes, soy José Ramón Quemapúa de losmejoresrock.com. Vamos a dar la bienvenida a Juan Álvarez López. Muy buenas tardes, bienvenido a la pluma rockera, al monográfico de losmejoresrock.com. Buenas tardes, José Ramón. Muchas gracias. Es un placer tenerte por aquí. A mí también. Y es agradable ver cómo en este país hay gente como tú, pues que defiende la cultura, cada uno a su manera, cada uno presentando a su manera, pues, o discos, libros, a pesar de que este país, la cultura nunca la han mimado y me imagino que no va a cambiar. Para empezar, es una pregunta obligada por los momentos que vivimos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal está tu familia? ¿Qué tal estáis de salud? ¿Y cómo estáis llevando el confinamiento? Pues bueno, de salud, de momento bien. Nos ha respetado el COVID. De momento así, no tenemos en nuestro entorno a nadie, pero con ganas de que pase todo esto, porque es una cosa que, quieras o no, nos ha afectado en la vida en general, yo creo, a todo el mundo. Y a ver si se recupera todo, porque es un poco, al principio dices, es como, una situación extraña, que va a durar poco, pero que ya llevamos un año. Se hace bastante complicado a veces. Tú tienes unos inicios, lógicamente, en esto de escribir. Tú vienes de Barcelona. Sí, soy de allí. Eres de allí. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de aquellos instantes, de aquellos momentos, de cuando te diste, o cómo te diste cuenta de que, bueno, esto de escribir iba contigo? Pues sale de forma natural, y es cuando, pues, a raíz de yo escuchaba mucho, siempre me ha gustado el rock nacional, grupos nacionales, pues más que nada por las letras. Te he hablado de, pues, por ejemplo, de Barricada, Yossi, de Los Suaves, me gustaba mucho cómo escribía. Y a raíz de ahí te empiezas a meter ya no en la música, también en las letras. Y luego yo creo que, como mucha gente, haces un grupillo de rock con los amigos, y a los que musicalmente éramos unos negados, como yo, pues empiezas, pues yo hago las letras, y empiezas a ver que las letras, pues, es una cosa que te gustaba hacer, ¿no? Yo no sé si las hacía bien o no, pero es una cosa que la disfrutaba. Así como, por ejemplo, componer, para mí era un suplicio, ¿no? Yo creo que para eso tienes que tener un don, que yo admiro mucho, por eso admiro mucho a la gente que compone, que es algo que lo veo, te guste o no, muy respetable, porque es muy difícil. Y a raíz de ahí, pues, empiezas a escribir tus cosas. Yo siempre he sido mucho de meterlo todo en el cajón. Escribía como, que ahora me doy cuenta que escribía por necesidad propia, y no necesitaba, me daba mucha vergüenza mostrar lo que escribía. Y pues fue por un amigo que hacía radio en Barcelona, tenía un programa que era un programa en gallego. Y él, vente, no sé qué, escribe cosas, y a raíz de ahí ya empecé en una publicación en gallego. Yo no sabía escribir gallego, pero me lo traducían. Y quieras o no, pues ya colaborando ahí cada mes, fue como un acicate ya para empezar. Aprovechando que has tocado, pues, una colaboración al principio de todo, ahora, en estos momentos actuales, tienes digamos, otro portal en internet que se llama Creando tu Provincia, donde tienes
¿no? Un apartado que se denomina Acuéstate y suda. Dime algunos motivos sociales por el que te acostarías y sudarías, entendiendo como sudar, atento, Sí. al resultado del esfuerzo de cambiar algo. Pues la sociedad, sí. En general. En general. O sea, ¿no te gusta nada de cómo está encauzada esta sociedad? Nunca me ha gustado. O sea, yo siempre lo he dicho, me considero no sé si a veces un incomprendido o un rebelde, pero ya desde pequeño, porque no. Yo vengo de una familia muy humilde. O sea, y siempre es una cosa que no entendió, las diferencias sociales, porque en el barrio pues había diferencias. Éramos los que íbamos al colegio público, y encima vivíamos delante de casas militares. Y había como los de una calle con los de la otra. Y es una cosa que, pues eso, las diferencias sociales no las entiendo, sé que tienen que existir, pero no, hay cosas que te indignan, claramente. Entonces, escuchando tus propias palabras, deduzco por un lado, vale, no estás de acuerdo con la sociedad, no estás de acuerdo con la gente que vive en esta sociedad. No toda la gente, o sea, pues te diría más la clase política, o sea, lo sigue claro, porque son los que elegimos para que cambien las cosas. Y veo que eso ya es indignante, para mí es una cosa que no la veo. Quizás esa indignación que acabas de comentar lo podemos observar cuando escribe Juan. Sí, por ejemplo, en Acuéstate y suda, que es una publicación de Creando tu provincia, que viene a que colabore ahí a raíz de casualidades de la vida del mismo amigo por el que empecé a escribir, que es Barcelona, el que me traducía, que es José Manuel Fernández, del Manager Productions. Y este chico, pues, el año pasado, cuando vamos a visitarle a él con la mujer, esto me comenta lo de, ¿quieres volver a colaborar ahí y encantado. Y tengo que agradecer que me dan vía libre en esa comunicación, porque a veces he escrito cosas sin faltar, nunca falta el respeto ni nada, pero críticas, que dices, igual para el siguiente número me dicen que no. Y tengo que agradecer que se respeta la libertad de expresión, que es algo que ahora ya sabemos cómo está. Acabas de dar en el clavo, digamos, aunque yo esta pregunta te la iba a hacer un poco más adelante de la entrevista, pero ahora, pues bueno, viene más a cuento, ya que lo has sacado tú, la libertad de expresión. En primer lugar, ¿tú has tenido alguna vez algún problema a la hora de escribir referente a eso, a la libertad de expresión, de que hayas escrito algo que a alguien le ha molestado? No, porque también tengo que decir que los medios que he colaborado no son, pues, grandes medios. O sea, bueno, para mí son grandes, pero que son afines y se respeta bastante la libertad. Yo, por ejemplo, no sé, no me veo escribiendo en según qué medios que me propusiesen algo y me dijesen tienes que escribir esto, esto y esto. No, creo que eso no va en contra de la persona. Entonces, todo lo que está pasando ahora en tu ciudad, en Barcelona, se vio al principio que era por el tema de Pablo Hasél, luego se ha ido más, bueno, también los medios de comunicación es lo que nos quieran plasmar, ¿no? Pero yo voy al tema de la libertad de expresión. ¿Estás de acuerdo o cómo ves tú la situación de Barcelona? ¿Tú crees que la violencia está de sobra o es que hay que hacer así las cosas con mano dura? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no, la violencia no soluciona nada. Yo, por ejemplo, veo bien el derecho de protestar, pero otro tipo de protesta, no así. No le puedes, o sea, quemar contenedores que luego los paga el ciudadano a pie, el currito. Luego a los comerciantes, que bastante tienen con la que tienen, se está destrozando los escaparates. Yo veo que eso no. Lo que pasa es que también, claro, hay medios de comunicación que desinforman, claramente. Desinforman porque yo te puedo comentar
que estuve 3 años sin ir a Barcelona, desde que vine a vivir aquí. Y cuando fui con mi mujer, yo no noté la crispación en la calle, no noté el ambiente que reflejaban los medios de comunicación, el telediario cuando lo veía. Y no, yo vi pues lo mismo, o sea, de toda la vida. La gente que sale a trabajar, que intenta sobrevivir, con sus luchas. Puede haber un debate en la calle, pero no era algo de una situación agobiante. A mí ya me lo habían dicho mis amigos, dice, no te creas lo que estás oyendo por ahí, que no es para tanto. Y yo creo que hablando es como se entiende la gente, no con violencia, ¿no? Apartando la violencia, apartando la quema de contenedores, apartando, digamos, el saqueo efectivamente a los trabajadores, a sus negocios, cuando viste o saltó la noticia que un rapero iba a la cárcel por sus letras, ¿qué es lo que te vino a la cabeza? Pues que no se respeta la libertad de expresión. Que nos llenamos la boca con que hay libertad de expresión y no. Yo creo que no. No estás... Es que está visto que, no voy a decir nombres, pero yo, por ejemplo, hay algunos periodistas, digamos, de otra ideología que el rapero, que yo les he oído en radio o en sus podcasts decir auténticas animaladas, faltar el respeto, insultar. Y digo, si eso pasa, es para todos. O sea, no puede quedar ahí nadie entiende. Tú como artista, como escritor que eres, ¿te sientes mimado por la cultura de este país, digamos, por el Ministerio de Cultura? ¿Te sientes mimado? ¿Ves que facilitan la labor para tu trabajo? No, yo creo que no, ni a los, o sea, ni a la gente como yo que escribimos, que yo no vivo de esto, o sea, no, pero ni a los músicos, a los artistas en general, cualquier persona que crea, no, porque desde el momento que para registrar una obra tuya tienes que pagarles, que tendría que ser algo que ellos respetasen. Que, por ejemplo, registro el libro, tengo que pagar la inscripción y dices, bueno, es una obra tuya que vas a registrar para que nadie te la plagie y lo haces en el Ministerio de Cultura. O sea, que no tendría que ser... Tenían que tener un poco más de vista en ese aspecto. Por ejemplo, ¿tú qué medida pondrías in situ ya para mejorar esto? Por lo menos dime una. El tema de la cultura. Sí. ¿Tú quieres? Sí. Pues educar desde bien pequeño a los chavales. Así de claro, porque yo veo que se está perdiendo. Yo ahora, por ejemplo, este año he hecho una cosa que nunca no se me había pasado por la cabeza y era apuntarme a hacer teatro amateur, aquí en el pueblo. Y llevo 3 meses y me parece una experiencia que muy satisfactoria, pero es triste cuando vas allí y ves que solo hay 2 niños en un pueblo aquí creo que somos 5.000 habitantes. Y dices, y es gratis encima, o sea que no hay que pagar ni nada, con un ambiente agradable, muy bueno, y eso te quedas un poco como diciendo, esto se pierde, no son inquietudes que veas, y ahí yo creo que las instituciones tenían que fomentar, pues con cosas tan simples como, por ejemplo, concursos de escritura, concursos de pintura, talleres. Hay un montón de centros o locales que están desaprovechados. Pues habilitar eso para que los chavales estén ahí, que sociabilicen entre ellos y fomentar lo que es la creatividad, que es algo que en este país no se ha fomentado ni en la escuela ni nunca, en ningún sitio. Sí, pero se fomenta a los youtubers, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante. No quiero que contestes, simplemente le voy a hacer un comentario. Se fomenta a los youtubers, los influencers, pero, por ejemplo, el tema que estás tocando, el teatro de calle, el teatro en familia, no se fomenta o se fomenta mal o es poco, pues, la simpatía que tiene, digamos, el ciudadano para ir a dar clases de teatro, ¿no? Igual influenciados por todo esto que he comentado,
que es la dirección por donde están llevando al ser humano, digamos, a nuestros jóvenes. Pero, Juan, has comentado antes un poquito de que has tenido que gastar un dinero, ¿no?, para publicar esta última novela, con el resto también. Me imagino que todo lo aporta. Con esta no. Con esta ha sido la editorial. Yo ahí no he pagado nada. Vale. Las otras sí, porque las otras eran libros autorizados. Vale, pero a eso voy. O sea, todo sale de tu bolsillo. A ti nadie te ayuda por parte de los gobernantes. No tienes ningún tipo de ayuda. Tuve la ayuda, eso sí, lo tengo que decir, Sí. en la presentación que fue en la Puebla de Trives, Sí. que es el pueblo donde yo voy de vacaciones, y ahí la verdad que se portaron muy bien por parte del Concello de Trives, que me facilitaron, bueno, todas las facilidades me pusieron a mi alcance, y además con muy buena predisposición por parte de ellos. Sí, pero ahí entendemos... El ayuntamiento de un pueblo. Claro, pero ahí entendemos o entiendo que, claro, tú al ser del pueblo tienes un cierto estatus allí y te facilitaron, pues, la labor, ¿no? Pero a nivel global no has recibido ningún tipo de ayuda, ni nadie se ha puesto en contacto contigo para facilitarte que saques tus trabajos. No. Por eso, a eso voy. Entonces yo te quería... Ni conmigo ni con Sí. la gran mayoría. Sí, Y eso se extrapola también al mundo de la música. Lo sabemos, pero bueno, hay que hablar de todo porque todavía hay gente por ahí que vive en el limbo, vive en el limbo. Y lo que más me molesta que ven, sobre todo a los músicos, el oficio de músico lo ven como un hobby, no lo ven como una profesión. Sí, es verdad. Eso para mi entender es muy grave. Todavía en el siglo XXI que haya gente que piensa así, ¿no?, sobre la cultura musical en ese caso. Sí. ¿Vale? Porque eso es algo que se tiene que hacer, pero está ahí, ¿no? Sí. Entonces yo quería comentarte o quería preguntarte también, a raíz de todo esto que vamos hablando, ¿cuál es el proceso para autopublicarte tú un libro? ¿Cuál es el proceso? ¿El coste que conlleva? Pues lógicamente en este país, donde ya he comentado antes, hemos comentado que la cultura no está mimada. Y aparte, si al final tú recibes algún importe por las ventas. En los otros libros, los 4 que tenía autopublicados, ahí importe muy poco. Bueno, yo es que ahí lo hice con una editorial que era bajo demanda. Según se pide, se van. Y recuerdo que yo hice un pedido, pues, no sé cuánto, por 30 libros. Y ahí yo iba pasándolos, porque más que nada lo hice primero como algo para la gente conocida, tu entorno. Y luego ves eso, que lo empiezas a pasar, gusta, no gusta, ahí ya... Y dices, bueno, como es bajo demanda, yo ahí no pierdo dinero. O sea, porque yo lo cuelgo ahí, te lo hacen en formato libro, todo, pero es bajo el cliente el que lo pide. Pero yo ya lo puse, por ejemplo, a un precio que había luego gente que me decía, ya, pero es que el libro vale 20 euros. Digo, ya, pero es que ahí es donde gana la editorial que lo hacía. O ganan en los gastos de envío. Porque yo, calculando el precio, o sea, lo que cobraba de ese libro, yo de primero me llevaba 50 céntimos. Lo hice ya para rebajar el precio al mínimo, para que costase a la gente lo mínimo. Era más que nada mostrar, yo como decía, con que me lean, ya me doy por satisfecho, porque también sabía que no era una editorial que tenía un gran alcance. En cambio, por ejemplo, con el libro Cindy, sí que ahí yo ya tengo que decir que no he pagado nada. Que ha sido muy diferente el proceso. Es que... Luego también está la gente. Es que además... Que te lo compra, que te lo agradece. Está que de todo. La verdad es que estoy contento con todo el mundo en ese aspecto. Pero... Y luego está también el de regálamelo. Bueno, es que a mí lo que me encantaría era regalarlo a todo el mundo, pero dices que no puedo, porque es que entonces
pierdo dinero. No quiero ganar, pero tampoco quiero perder. Te quería comentar que además tú tienes doble opinión. Por un lado, como escritor, y luego regentas una librería, papelería, en Almagro, Sí. y que además me viene también o sea, al pelo para preguntarte que tú ves de primera mano la venta de libros en general. Sí, no se lee. No se lee. No somos un país. Decimos que se lee, pero no se lee. Además, es muy gracioso porque te denominas, creo que, automono. Sí, En vez de autónomo, automono. Sí. Me llamó mucho la atención, en tu biografía lo de automono. Y digo, se lo tengo que preguntar a ver por qué se denomina automono. Como yo, como tantos, que estamos Sí. todos en la misma situación. Sí. Entonces deducimos, por un lado, que no, o sea, que no se venden libros, se vende muy poco, y lo que pasa siempre, regálamelo. Igual que la música, regálame el disco, regálame el CD, en tu situación, regálame el libro. Sí. Yo esto lo he vivido, por ejemplo, con el tema musical, pues ya en Barcelona, donde sea, tengo muchos conocidos con grupos que no viven de ello. Y yo siempre, aun sabiendo que me lo iban a regalar, a lo mejor si existía, siempre, oye, mándamelo que te lo pago, siempre mirando de apoyar. Y dices, vale, pero me comentaba gente de estos grupos, claro que también, pues les ocurría lo mismo, regálamelo, que no sé qué, dices, bueno, no sé, es como lo de los conciertos. Toca a alguien emergente, toca por 5 euros, 10 euros. O yo no voy, no sé qué, pero encima cobra. Dice, ya, pero es que eso lleva unos gastos. Y luego estás pagando a lo mejor 90 euros por ver a un grupo de primera fila, por decirlo así. Estás pagando eso y te estás intentando colar en el concierto del grupo del barrio, de los amigos, por no pagar 5 euros. Yo creo que también a mí falta un poco el espíritu de apoyo. Que yo es una cosa que, por ejemplo, me acuerdo en mi juventud, ahí en Barcelona, el tema de los ateneos y todas esas historias, íbamos a ver a grupos que salían y había un circuito, pero porque hay un concierto, 500 pesetas, 250 pesetas, y íbamos y los pagábamos, veíamos a los teloneros. Yo he descubierto un montón de grupos yendo a ver a los teloneros. Por ejemplo, Sociedad Alcohólica, yo los descubrí de teloneros, de tocar en un concierto con varios, y me quedé, digo, anda, mira, un montón de grupos que se descubren así. Y veo que ahora eso, bueno, el tema de los conciertos ya sabes, te voy a contar. ¿Qué me vas a contar? Efectivamente, totalmente de acuerdo con tus palabras, eso está claro, así es, así es. Entonces, al final creo que vamos al tema de educación siempre a la base. Educar, Sí. educar, educar. No hay otra. Parece ser que no hay otra, pero como no tampoco se está educando, pues vamos abocado pues a estos resultados. No, porque esto viene, por ejemplo, es que lo ves en cualquier cosa. Y yo no le echo la culpa, por ejemplo, a los chavales de ahora. Porque es que yo creo que cuando eres pequeño o joven recibes estímulos. Y a raíz de eso vas desarrollando tu personalidad. A un chaval que ponga la tele, ¿qué ve en la tele? O no ponga algún programa de la 2, se puede morir. ¿Y tú cómo ves el tema de los libros electrónicos, los ebook? Ahí no sé, no lo veo ni bien ni mal. Porque yo, por ejemplo, a mí me gusta el papel. Pero si eso es como el salto siguiente, la evolución para que se lea más, lo vería bien. Igual que se pasó del disco al CD, no sé. Pero para que se lea más, no para que se quede ahí, en fin. Yo soy como tú, yo prefiero el papel, prefiero tocar la tapa, prefiero tocar el disco, el CD, el libro, la tapa dura, oler a papel. Y la cara A, la cara B. Eso es. Eso es. Es una cosa que con los CDs ya se perdió eso. Yo, por ejemplo, cuando compraba ya los primeros CDs, digo, pero es que esto no es lo mismo, porque no tienes la cara A, la cara B, que tenían mucho sentido, o sea, como se colocaban el orden de las canciones. Es una cosa que siempre me fijaba en eso. Y las portadas mismamente, en el disco grande,
portadón y luego ya en el CD en pequeño. Vale, está muy bien, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Continuamos, Juan. Ya te he comentado antes que íbamos a tocar el tema de los youtubers, influencers. Esta gente, youtubers, influencers, actualmente, y lo habrás visto en los medios de desinformación, son millonarios, ganan tienen miles de seguidores, son noticia, la masa es, como hemos comentado, es incapaz de comprar un libro, un CD, pero siguen a esta gente. ¿Tú crees que esto para ti es una forma de comunicación? ¿Esto ha llegado para quedarse? ¿Es el futuro? ¿Se le puede llamar cultura a esto? Yo creo que no. Aparte es una bomba de relojería, porque están, o sea, influenciando a mucha juventud, mucha gente, que puede haber cosas que, por ejemplo, sí que estén bien. Porque yo no lo sigo, pero yo, por ejemplo, hay un youtuber que te desgrana un disco, pero desde siempre con el tema musical, y aprendes cosas. O sea, él lo está escuchando y el chaval pues esto es una pista que suena aquí, ahora suena el bajo, le quitamos la batería, fijaos, y eso lo veo como instructivo. Pero eso es un caso aislado. A lo que tú te refieres yo lo veo como algo que no es cultura, para nada, y como una bomba de relojería, que vamos al embobamiento total. Ya creo que lo hemos comentado, lo que llevamos de entrevista, vamos abocados a un futuro poco prometedor para la cultura, digamos, a no ser que esto cambie, que lo veo difícil. Y en vez de evolución, vamos a involución. Involución, como el disco de mis grandes hermanos de Tomelloso, Vinodium, involución totalmente. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo de que no es forma de cultura y además, como tú bien dices, es una bomba de relojería. Tú tienes hijos. ¿Tú les dejas que sigan a esta gente? Bueno, dentro de lo siguen, pero con control. Controlamos lo que siguen, o sea, claro. O sea, pueden seguir a un youtuber que les hace pues demostraciones de un juego al que juega. Pero yo lo que no hacemos es, por ejemplo, un youtuber que diga burradas o se manifieste políticamente diciendo. Y tampoco tenemos la suerte que no les interesa este tipo de youtubers. Pero eso es una cosa que yo la veo como que hay que vigilar. Lo que pasa es que, claro, queda muy ahí en el aire todo. Continuamos, Juan. Vamos a pasar un poquito otra vez a tu trabajo. Yo te he oído, digamos, comentar algún comentario que has dicho en las entrevistas que he podido leerte, que te han hecho bastantes medios, que te están haciendo y tal. He leído casi todas, casi o todas o por ahí andaré, para conocerte mucho, aunque ya te conozco, ya sabes que te conozco, pero quería adentrarme más en tu oficio, ¿no? Hay una frase que dijiste, y la voy a leer, si me permites. Sí, sí. Cuando dices que has escrito tu primera novela porque necesitas un cambio, ¿a qué te refieres? A un cambio literario. Porque hasta ese momento yo siempre había escrito lo que eran relatos cortos. Pues relatos de una página, 2 páginas. En el primer libro había una historia que la hice así como para probar, que eran 32 páginas, como un conato de novela. Y me llamó la atención que es lo que más, la gente más me subrayaba. Qué bien, que no sé qué, que los personajes se habían familiarizado, que tenía que continuar con eso. Y lo fui dejando ahí y llegó un momento que digo, me lo voy a plantear. Pero primeramente, o sea, es una cosa que a mí me cuesta mucho el hecho me costaba.
es una cosa que estoy contento porque he aprendido. Lo de escribir, parar una historia y luego continuar al cabo de un día, 2, 3. Yo era de escribir, impulso rápido, acabar, pum. Lo leo una vez y no lo leo más, porque si no, cambio todo. Y fue como aprender ese, como decir, voy a aprender a ver si me sale, no sé si lo voy a hacer, y me salió natural, y ahora he hecho la segunda así también. Es más, ahora es un terreno en el que me muevo más a gusto. Eso hablaremos ya al final del nuevo proyecto que ya acabas ya de terminar, pero nos lo vas a comentar al final. Ahora nos vamos a centrar en La sonrisa de la huida, que tenemos ahí, la portada la tienes detrás. Tenemos un protagonista que se llama Iván. Sí. Totalmente ficticio, o es alguna persona que conocías. No. ¿Y por qué? ¿Cómo te dio ir por ese lado? A ver, háblanos un poquito de qué va La sonrisa de la huida y por qué. Pues ciertamente empecé a escribirlo de forma muy natural. Yo ni apunté personajes, que me acuerdo que a veces tenía que ir para atrás al principio para recordar los nombres de los personajes, excepto Iván, que era el protagonista, como diciendo, a ver qué sale, a ver si soy capaz de acabar hoy en la página 9 y continuar en la 10 dentro de 3 días, a ver si eso voy a ser capaz, ¿no? Y vi que sí, y Iván, es que yo, no sé cómo decirlo, el momento de crear algo sale o no sale. A mí no, yo no hago nada predeterminado, de decir, voy a hacer, no, prefiero que los personajes me vayan saliendo. Y es que no sé si ya es una cosa mía, les acabo viendo cara, me acaban transmitiendo cosas, a lo mejor sale un personaje que lo plasmo, digo, este va a durar un capítulo, y acaba llega hasta el final, porque va cogiendo su propio, es como una historia que son sus marionetas y cogen vida propia. Y a Iván es ficticio, pero como yo digo, cuando creas un personaje literario, yo en el momento que le veo una cara que no es de nadie que conozco, digo, ya está, ya lo tengo. Y no sé si uso muchos personajes o no, pero me familiarizo mucho con ellos. Y en el tema de Iván, sí que hay cosas mías, pero en lo musical. Ahí sí que me explayé bastante con el tema de gustos musicales. Una rock. Pero es totalmente ficticia la historia. Sí, una rock movie, la has denominado así. Ponme, ¿qué banda sonora tiene La sonrisa de la huida? ¿Cuántos grupos? Háblame, o háblanos un poquito de los grupos que suenan en ese libro. Muy variadas. Ahí sí que un poco como mis gustos musicales. O sea, la novela arranca con los Dr. Feelgood y de ahí se pasa a Motorhead, Metallica, sale The Cult, Roy Orbison, Rosendo, Los Suaves. O sea, cuando hice la presentación en Tribes, me pidieron que hiciese todas las canciones que salen en el libro, que hiciese un CD con todas esas canciones, o un pendrive, una carpeta. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo variado que eran el tema musical de la novela, pero que realmente es lo que me pasa a mí también. O sea, que soy bastante abierto dentro del rock, todo lo que te transmite algo, ya dices, esto me gusta. Y no me paro a pensar que si es heavy, que si es thrash metal, que si es rock de los 60. Si te gusta, te gusta. No hemos comentado que vives en el pueblo de Pedro Almodóvar. No lo he visto. No lo has visto, no lo has visto nunca porque... A Pedro Almodóvar lo vi una vez, lo vi en el año 98 en Barcelona, en mi calle, en la avenida Odí, saliendo de casa. Iba a trabajar y lo vi ahí. Y luego me enteré que era porque estaba localizando escenarios, sí, para la película de Todo sobre mi madre. O sea, curiosamente lo vi en mi calle. Te lo digo porque La sonrisa de la huida, o sea, cumple muchos requisitos para poder llevarlo al cine. Eso me lo han comentado. Sí. Me lo han comentado. Yo también te digo que es una novela que a mí, ahora por ejemplo he hecho la segunda, me lo he pasado muy bien, me lo he tomado más relajado, pero que está hecha sobre la marcha. La sonrisa de la huida
yo tenía claro que el personaje se llamaba Iván, no sé, le puse nombre, más o menos, que era un viaje, que tenía que haber mucha carretera y que tenía que haber una trama, una intriga, que al principio no era nada, o sea, no tenía nada que ver con lo que realmente fue, que era un tema musical, pues no, al principio iba a ser una obra de arte, era muy diferente. Y de ahí empezó a salir todo, como una bola que se va haciendo, que llegó un momento que acabé y hubiese continuado perfectamente. Juan, eres muy buen amigo del Drogas, de Enrique Villarreal. Amigos. ¿Cómo surgió esa gran amistad? Y si has hablado con él hace poco a raíz del fallecimiento de Bonnie. No, o sea, yo la última vez que lo vi, bueno, amigos, somos conocidos, hay buen rollo. Y no, la última vez fue en Madrid el año pasado, en Los Camerinos, cuando tocó en la Riviera. Pues un mes antes de entrar en el confinamiento. Y no sé, ahora mismo no sé nada. Fue una triste noticia, la verdad es que a mí Sí. O sea, te entristece mucho. Es como que vuelves a tu juventud, porque era tu banda sonora. A mí era mi banda sonora. Efectivamente. El primer concierto fue de Barricada, con 14 años, en la Monumental, con Barricada y Leice. Que Leice no tocó y tocó Barricada. Yo tengo recuerdos de Barricada cuando empezaban también en las plazas de los pueblos de Euskadi. Ahí conocí yo a Barricada con Belladona, que tocaban. Belladona, estaba Aurora Beltrán. Aurora Beltrán, eso es. Tengo esos recuerdos de Barricada de los inicios, cuando tocaban por las plazas, al aire libre. Y cuando pues ha fallecido Bonnie, la verdad es que lo que tú dices, un recuerdo me fue para atrás. Sí. Joder. Es que yo creo que estamos experimentando cuando por ejemplo, que se te empiezan a ir artistas que han significado mucho en tu vida. Eso, a mí me pasó, por ejemplo, con Lemmy, que tenía la entrada para verlo con Motorhead al mes en Barcelona. Y dices, vale, el primero, pero es que luego ya empiezan y ves que esto se acaba. Realmente que los grupos, si no se acaban, ya no... Por ejemplo, los Suaves también, Rosendo se retira. Dices... Y el problema es que no hay un relevo generacional, que es algo que hemos comentado a veces tú y yo. Eso es. Pero ¿tú te crees que cuando vean esta entrevista las nuevas generaciones rockeras, ¿tú crees que nos estarán entendiendo de lo que hablamos? No lo sé, es que antes había como un romanticismo diferente. También no le echo la culpa a ellos, porque los tiempos han cambiado en ese aspecto. Las nuevas tecnologías. Antes, para grabarte un disco del nuevo de Maiden, hacías malabares. Como yo llegaba, o lo que te comentaba una vez de las canciones del minutaje, había veces que te dejaban algo y cogías la calculadora y calculabas el total del disco para ver si te cabías. Y yo sí que lo he experimentado también. O sea, en primera persona con lo de, por ejemplo, las descargas. O cuando te han pasado, toma la discografía, este grupo me gusta, toma entera la discografía. No la escuchas igual, no prestas esa atención, no le dabas un valor antes a... Recuerdo un verano que iba yo, tenía 12 años, 12 o 13, que no me fui de vacaciones. Ese año nos fuimos al pueblo porque había fallecido mi abuelo y eso. Dije, pues el dinero que tenía para la feria, me voy al centro de Barcelona, me compro... ¿Qué hice? Cogí la Heavy Rock, mejores discos del año. Histeria, Def Leppard, no los había oído nunca. Fui y me lo compré en cinta, el Histeria. Al principio, te digo la verdad, no me entraba, no me gustaba, me esperaba otra cosa más dura, pero me he gastado aquí 1000 y pico pelas, esto lo tengo que oír. Me encanta Def Leppard, o sea, por lo menos los primeros. Y tenías esa constancia de escuchar música, esa inquietud. Yo había los sábados un programa en Cataluña Radio, que era el Jordi Tardá, que era un periodista musical que yo creo que en este país no se le ha hecho justicia. Por ejemplo, le tenemos que estar agradecidos que fue el que le dio la iniciativa a los Suaves,
para que te lo ordenasen a los Ramones. Fue el que lo sacó. Pues Jordi Tardá tenía un programa de 3 horas de rock, pero rock desde los Rolling Stones a David Bowie, como que te metía Sepultura, Metallica, Maiden, Judas, y tenía estrenos. A lo mejor el disco de Maiden, el Seven Son of the Seven Son, tú estabas grabando 4 canciones ahí 3 meses antes de que saliese el disco en España. Tenía esas cosas, te ponía conciertos piratas de grupos. Y yo creo que esa gente fomentaba, les tenemos que estar agradecidos. Ahora hay un cierto vacío de eso, o saturación. Es todo tan fácil que yo creo que pasa un poco desapercibido. ¿Qué grupo está sonando en tu equipo ahora mismo? Depende del día. Ahora me gustan mucho los Tool. Me parecen diferentes, tienen ahí algo diferente. Y Volbeat es un grupo que me gusta mucho, porque los vi en directo, fue el año pasado, antes de la pandemia, en Madrid, y me gustaron mucho porque son muy variados. Igual tienen ahí cosas de heavy metal, como que también rock antiguo. Yo creo que Volbeat ha sido el último grupo que me ha llegado mucho. ¿Y a nivel estatal? A nivel estatal, pues, a ver. El Drogas. Bueno, a nivel estatal es que escucho bastante. El último de Marea, por ejemplo, me parece un buen disco. Aunque aquí somos muy como decíamos, somos muy cuñados del rock. Es decir, es que Marea ya no... A mí Marea era el relevo, es el último grupo que tomó el relevo en el rock nacional de extremo duro, de toda esa gente. Robert me sorprendió también, sin tener nada que ver con el rock. Cuando lo vi en Daimiel, me quedé alucinado. Me pareció un show valiente lo que hace, diferente de lo que ha hecho y muy valiente. Que yo es algo que valoro. A mí, por ejemplo, por eso yo creo que me gustaba tanto, siempre me ha gustado Barricada, porque es raro el disco que sonaba igual que el anterior. Vamos terminando, pero antes de hacerte el test del púas, que no te lo he dicho, porque quería pillarte fuera de juego. Antes de eso, háblanos de, como hemos comentado antes un poquito, de el último trabajo que ya lo tienes ya fuera del horno y que lo están maquetando o está a punto ya de salir, ¿no? No, está acabado, registrado y entregado a la editorial, a Libro City. Estoy pendiente de la evaluación. Ahí ya son ellos los que apuestan o no. Hablamos de la segunda novela, ¿no? Sí. Y es diferente, pero también tiene tintes parecidos. O sea, el protagonista es otro, pero también hay vinculación al rock, al mundo del rock. Solo que aquí he ido más allá. Hay rock y se mezcla mucho una trama, una intriga, que no puedo hacer mucho spoiler, y el tema histórico. Más que nada he aprovechado que cosas de aquí, de la zona donde vivo, con también de la zona de Galicia, de Terras de Tribes. He mezclado ahí, o sea, la historia transcurre en Newark, que es New Jersey, un pueblo ficticio en el campo de Calatrava, que se llama Berjal, y otro pueblo ficticio en las Terras de Tribes, que se llama Zobeira. Tiene títulos Piedra, Papel y Zobeira, el libro. Y lo han leído 3 personas y les ha gustado más, no diría más que el otro, pero sí que me han dicho que está más evolucionado, que es más corriente. Pues, más para todo el mundo. Te deseamos toda la suerte del mundo desde la redacción de losmejoresrock.com, sabiendo lo difícil que está todo esto, y que sigas publicando más. Yo lo que sí animo es eso, porque yo, por ejemplo, escribo por necesidad, pero de hacer algo. Yo necesito escribir. Yo cuando llevo a lo mejor 15 días sin escribir, por eso me viene muy bien lo de Creando tu Provincia. También estoy en una página web que te comenté, mexicana, de rock, tal. Y me viene muy bien para quitarte la ansiedad de escribir. Lo que sí animo es eso, a todo el mundo,
Porque yo a veces me arrepiento de no haber, de haber lo que escribía con 15, 16 años, haberlo metido al cajón hasta los 20 y pico. Como digo, es que todo el mundo que escriba, que haga música, que lo muestre, porque es algo que tiene que salir. Vamos terminando hoy, como te he dicho, pero antes vas a pasar por el test del PUAS, que son 13 preguntas. La 13 siempre la hago, ya verás por qué. Y yo te voy a dar 2 respuestas y tú eliges una, ¿vale? Vale. Sí, aquí entra de todo. Política, música, de todo. Cine, teatro, ¿eh? Empiezo. Venga, música. Música pum, que sé que te gusta. Sí, también. ¿Decibelios o escorbuto? Escorbuto. Decibelios está muy bien también. Nunca más, todo y que sean de Barcelona. Son de tu pueblo o de tu ciudad. Sí. Escorbuto tampoco musicalmente no es lo que más del punk, Sí. pero su actitud, su anti todo. Eso es. Gastronomía. ¿Queso manchego o pan con tomate? Queso manchego. Aunque voy en contra, soy un fanático del queso manchego. Lo sabía. Ten en cuenta que yo estos test lo hago después de leeros a todos, Sí. de indagar. Por eso Pero lo sé que te encanta. Me encantaba de pequeño, que muchas veces se lo digo a mi mujer, digo, si mi madre supiese que ahora vivo aquí, porque mi madre falleció hace muchos años, digo que vivo aquí y que, vamos, disfruto con el queso manchego. Es una cosa que desde bien pequeño. Política. ¿Independencia de Cataluña, sí o no? Diálogo, lo que diga la mayoría. Vale, ya está. Música. ¿Barricada o Leice? Barricada. Vacaciones. También, sí. Vacaciones. ¿En el Caribe 15 días o 15 días en un pueblecito perdido en Galicia? En un pueblecito perdido en Galicia. ¿Ves cómo te conozco? Ya sé. Bebida. ¿Cerveza o orujo? Cerveza. Vale. Escritores. Por cierto, no hemos hablado de tus influencias. Antes de que me respondas a esa, tus Pues, influencias. Mira, Sí. pues Kiko Amat, por ejemplo, es un escritor de Barcelona que también me gusta mucho. Javier Pérez Andújar, que también me parece interesante, mete cosas de rock también en sus novelas. Y luego internacional, Robert Walser, no sé, a ver, me gusta también mucho un paisano tuyo, Santiago Lorenzo, que hizo el libro de Los Asquerosos. Me parece una novela recomendable a todo el mundo porque está ambientada en lo rural, por un urbanita en lo rural y criticando a los urbanitas que van al rural a desconectar con el móvil en la mano todo el día. Pero es una reflexión muy buena, muy buena. Continúo. Escritores. ¿Arturo Pérez Reverte o Roberto Bolaño? Roberto Bolaño. Es uno que me encanta, además. Ese no lo has mencionado, ¿eh? Te ha ayudado. Me ha pasado. Deporte. ¿Senderismo o fútbol? He jugado a fútbol y me gusta el fútbol, pero ahora en el senderismo. Ya no me veo para ir corriendo por ahí haciendo el campa, ¿no? Volvemos a la política, que tanto nos gusta. O nos preocupa. Eso es, igual esa es la palabra, nos preocupa. Sí. Gabriel Rufián o Oriol Junqueras. Pues Junqueras, me parece, como persona me parece más interesante lo que dice y que escucha. Eso es algo muy importante, que aunque no esté de acuerdo con el otro, pero escucha. Yo creo que ahí y él es digno también de escuchar. Cine. ¿Cine de autor o independiente o cine comercial? De autor independiente. Volvemos a la política. Vale. ¿Che Guevara
o Buenafuente Durruti, el anarquista? Buenafuente Durruti. La última. Bandas tributo. ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Uf. Aquí me pillo los dedos porque tengo amigos en bandas tributo, pero... Hay que separar. Yo creo que son necesarias, pero para alguna cosa concreta. Porque yo te estoy hablando que antes de estar las bandas tributo, había un bar en Barcelona, el Roxy Rock Café, que los clientes nos juntamos a veces para hacer un monográfico, un concierto. Vale, bien. Pero... Un monográfico de Barón Rojo, de Leño, de lo que fuese, de barricada. Pero quedaba ahí un concierto gratis, que nos cobrábamos, y además avisaba al grupo. Porque hicimos, por ejemplo, uno de porretas que hasta ellos mismos alucinaban. ¡Ostras, sí, qué bien, que no sé qué! Pero eso es otro ejemplo que yo valoro más ese ejemplo. Sí, que, yo creo que está saturado ahora. Que ahora que encima cobran, tienen un caché con temas que no son suyos. Claro. Yo siempre abogo por la creatividad. Y cuando escuchas grupos tributo, yo los he ido a ver, porque ya te digo, tengo amigos ahí, ves que son musicazos, la calidad que tienen. Lo primero que me viene a la cabeza es, ¿y por qué no hacen temas suyos si son buenísimos? Tienen presencia en el escenario. Yo siempre les animo a eso. Es más, hay un grupo que lo está haciendo, ahora se han montado, están preparando algo suyo, todo, y me parece estupendo. Es más, yo creo que puede que sea el siguiente paso a un grupo tributo, pero no quedarse ahí, en el grupo tributo siempre. Que sea a lo mejor la excusa que dé pie al nacimiento de un grupo, eso sí, pero sin alargar el chicle mucho. Bueno, Juan, hemos terminado. Si quieres añadir algo más, adelante. Pues muchas gracias a ti. Decirte que de las entrevistas que he hecho es una de las que más ilusión me hacía, porque a ti te conozco personalmente y sé que eres una persona, siempre lo digo, un ejemplo de rockero, porque hay muchos rockeros, como decimos, de pastel o de pampaneo, y tú sé que lo vives, que te desvives por ello y que haces las cosas desinteresadamente, que eso lo dice todo, y yo lo he vivido porque nos lo ha demostrado. Y eso, que muchas gracias por todo. Gracias a ti también por tus palabras. Ya sabes que nos rinde una amistad que tenemos también. Nos conocemos y tal, y bueno, efectivamente me conoces bien para poder decir lo que acabas de decir, ¿no? Y así es. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía el bar de rock, hacer un mercadillo para los niños con cáncer y los más mejores y tú, y meteros ahí de fondo, desinteresadamente, ayudar, colaborar, y siempre ha sido así. O sea, no os hemos tenido que llamar nunca, habéis venido, que eso dice mucho. Es nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivir, como ya sabes, te lo he explicado, es una forma de vivir que tenemos, que tengo yo también, y nos encanta esto, la verdad, nos encanta. Estamos orgullosos de eso. Podemos ser malos, menos malos, buenos, mediocres, al final de todo esto es intentar mover nuestra cultura. De una forma. Como tú bien dices siempre la frase esa tuya que me gusta mucho. Efectivamente, escuchar rock te hace ser mejor y te limpia el alma, y si es rock, mejor, tío. Eso va conmigo. Sí, pues yo te digo que ahí tienes toda la razón. Que además de gracias, de daros las gracias, pues animaos a que sigáis con todas estas propuestas que tenéis, porque me parece que el panorama hay que moverlo. Así es. Vosotros sois, esenciales, y os tenemos que mimar en ese aspecto también. Yo suelo decir que aquí hay que trabajar todos en la misma dirección y apoyarnos, todos. Porque la palabra hermano es muy habitual entre nosotros, tanto bro o hermano, pero esa palabra abarca mucho. Pues hay que fomentarla, ¿no? En este caso, eso está clarísimo. apoyarnos entre todos
pues cada uno como pueda, ¿eh? Ya que por parte de las instituciones seguimos estando en el punto de mira negativo, pues lo tenemos que hacer nosotros. Sí, sí, no, y yo lo veo como que sois parte esencial, porque yo si necesito o tengo la inquietud de saber de un grupo o algo musical, pues no voy a ir a los grandes medios. Primero porque no sale reflejado lo que yo quiero, ahí no lo voy a encontrar. Y ahí voy a vosotros, a informarme, o simplemente a pasar el rato leyendo o viendo de lo que realmente te gusta, tu afición. Y eso en los grandes medios, desgraciadamente en este país, ni hay cultura, no hay una cultura rock. Aquí no. A mí me parece muy fuerte que, pues yo que sé, que comentamos por ejemplo lo de Bonnie, que casi ni salgan los telediarios, cuando en Estados Unidos, es una cosa que yo a Estados Unidos sí que le envidio. El tema del rock lo tienen más como una cultura de ellos. Y eso aquí nunca se ha tratado. Aquí no. Aquí no. Aquí no, Juan. Bueno, terminamos. Lo dicho, muchísimas gracias por atendernos. Sí, José Ramón. Y nada, y hasta aquí Juan de Trastero con su sonrisa de la huida, una rock movie con una banda sonora pues muy actual, con bandas de nombre y que deberíais darle una leída y una escucha a la vez. Esto ha sido todo por hoy con Juan y su sonrisa de la huida para el monográfico La Pluma Rockera de los mejores rock.com. Hasta la próxima. Metal. Hasta la próxima, Ramón. Gracias.